Hola, buenas tardes o buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Me pone muy contenta de este seminario en el ciclo de conferencias. Todos los años intentamos que vengan, les invierte tiempo y esfuerzo para invitar ponentes de primer nivel y de temas muy interesantes. Hoy iniciamos el ciclo de conferencias de otoño. Y en este ciclo, José, en este ciclo vamos a contar con 6 conferencias de diferentes temas. La idea es ofrecer, con el ciclo de conferencias, una formación complementaria y para eso, para armar el programa, también están totalmente reconocidos diferentes profesores para proponer los ponentes y demás. ¿Vale? Lo que quiero transmitir es que nos preocupa vuestro futuro profesional. Sabemos que todas las asignaturas no se pueden abarcar todos los temas. Hay temas muy emergentes y hay ponentes también muy emergentes por su relevancia. Y hoy contamos con Jesús Lagos, que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el análisis de datos en el mundo del fútbol. Ya la palabra análisis de datos es muy relevante, pero cuando lo combinamos con fútbol parece que no es. ¿Vale? Entonces tenemos la suerte de contar con Jesús. Jesús, curiosamente, no es ingeniero informático. El currículum ya lo dará un poco él más adelante, pero a mí me llamó la atención. ¿Vale? Porque él es ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Valencia y él tuvo varios premios en su trabajo integrado, que era sobre geomarketing, sistemas de información geográfica aplicado a empresas de distribución de productos agroforestales. Ya contará algo después sobre el geomarketing, porque también leyendo un poco su currículum decía una vida dedicada al geomarketing y ahora en Big Data. Además de esa formación que ha tenido en la Universidad Politécnica de Valencia, también ha hecho un máster en Big Data orientado al deporte. Hace unos años ha montado su propia empresa, Scout Analyst, y también ha tenido una larga trayectoria en empresas como Orange, dedicado en diferentes áreas, pero en la última etapa creo que estaba dedicada a la visualización de datos, y para profesor de Roma, y también ha trabajado en otras empresas, como por ejemplo Pricewaterhouse. ¿Vale? Así que, bueno, le damos la bienvenida a Jesús, espero que les resulte de interés y os animo a que estemos muy atentos y que tratemos de sacarle el más posible a Jesús y también hacer preguntas, ¿vale? Y nada más, Jesús, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a poder compartir mi experiencia en esto de los datos y un poquito esto del mundo del fútbol. Bueno, hacer televisión me a Ciudad Real, porque mi familia, claro, que yo nací en Valencia y que he sido en Madrid, pero también mi familia es Alcázar de San Juan, entonces a mí siempre venís, y yo he hecho las de Alcázar, yo venía a Ciudad Real porque me hacía ilusión. Y la idea de la charla, quizá no es una charla muy técnica desde el punto de vista de la informática, pero sí que he intentado hacer una charla donde enseñaros cosas de lo que hacemos en el mundo del fútbol para despertaros el gusanillo. Despertaros el gusanillo porque estáis en una etapa muy importante, que es la de la formación, y donde vais a tener que, por ejemplo, llegar a la posibilidad de hacer el trabajo final de grado, investigar, aprender a investigar en cualquier empresa, en cualquier sector, desde la consultoría, negocio. Tenéis que investigar, igual no vais a investigar a nivel de investigación para escribir un paper, pero sí vais a tener que intentar formaros por vosotros mismos a analizar cosas que no están escritas. Entonces es importante que en esta fase de vuestra carrera aprendáis un poco a tener ese gusanillo, a preguntar a los profesores, ofreceros a trabajar. Creo que es importante. Y quizás esa parte es lo que cuando aplica más en mi currículum, es un poco especial, pues a mí me ha llevado hasta donde estoy. Yo estoy ingeniería de montes, entonces estudié árboles, montes, montañas, y acabé trabajando en el mundo de la consultoría, analizando bancos. A partir de, pues bueno, lo que ya llamas marketing, yo lo hablamos esta mañana, yo lo traducía, yo me especialicé muchísimo en lo que es la información geográfica, y antes cuando
plantaba árboles, en vez de calles que tenía, donde eran árboles, lo traduce a clientes, porque el árbol no se mueve, pero los clientes sí, donde había vías de saca para no eran calles y no había un aserradero para tener un supermercado. Con esa misma filosofía, pues empezamos aquí, hice mi trabajo final de grado, se hicieron varias tesis en la Politécnica de Valencia, y eso me llevó un camino. Yo empecé por un lado y acabé en algo totalmente opuesto. Luego de repente entré en el mundo de los negocios y acabo en Atelco con todo ingeniero de comunicaciones que tiene otra manera de pensar, mucho más compleja en ese sentido, y acabas trabajando en un departamento de Big Data con informáticos que tenéis vuestra manera de pensar también. Sobre todo de estructura, como es muy importante que tenéis claro que unas cosas que te va a diferenciar como ingenieros informáticos del resto de las personas, como yo que soy autodidacta, no la informática, es cómo estructuráis. Estoy seguro que si cogéis mis códigos y lo veis, como uno dice, madre mía. Por eso vosotros sois ingenieros informáticos y yo no. Ahora, como yo me digo, funciona. Aquí entonces es aprender a estructurar, tener muy claro la importancia de la arquitectura a la hora de estructurar las cosas. Y bueno, y ahora pues, hasta que en la Big Data como jefe de proyectos en Orange, y ahí eso me llevo, como te digo, que tengo que formar un poco más, tengo que tocar, tenía equipos, y encima entré en la zona, donde puse a gestionar diferentes proyectos, equipos de informáticos, ingenieros de datos, los data engineers, los científicos de datos, tal vez no hay nada que me gusta, hay unas cosas que sé detrás. Yo creo que cuando tienes que gestionar un proyecto, que es otra parte muy importante, nuestro trabajo es cómo se gestionan los proyectos. Yo como jefe de proyecto, quiero enseñar a documentarme bien, por favor. Pues bueno, lo que hice muy bien, un máster de vida, de estos que ofrecen por ahí en el mercado, y dije, bueno, pues ya que tengo que aprender cosas raras para mí, pues voy a intentar hacerlo de la manera más divertida, que encontré uno del mundo del deporte, el fútbol. Oye, a mí que yo siempre había sido un futbolero, y dije, pues esto va a ser divertido. Estudié este máster y eso, hice un poco de bola, y me abrió las puertas al mundo del fútbol profesional. Me saltan muchas etapas, hay mucha gente que está en este sector, que son entrenadores de los equipos de categorías inferiores, perteneciendo, y tuve la suerte de pertenecer a los primeros que hacían estas cosas y me saltan muchas etapas, eso también tiene su parte negativa, porque hay muchas cosas que como no he conocido, no tengo la experiencia de haber conocido, pero llego, como digo yo, en el momento justo. Entonces, por invitaros sobre todo en esta fase que no la desaproveché y que me pasé muchos años en el bar de la universidad a la carta, por favor. De verdad, pero no. Yo sé que lo dirán vuestros profesores, pero yo no soy vuestro profesor, soy una persona que me lleva al mundo profesional. De verdad, es el momento de darlo todo de los estudios y que nazcamos con la curiosidad. A mí, incluso cuando contratamos en la empresa, lo que siempre es una persona su curiosidad. Y después de esta pequeña intro, así un poco de charla no motivadora, pero sí un poco de mi vivencia, vamos a hablar un poco de lo que es la estadística y cómo usamos los datos en el fútbol. Mi primera clase es esta, que la mayoría igual los conocéis, es porque mucha gente cuando va a venir una charla o viene a hablar de los datos en el fútbol, levanta la mano y luego para las apuestas, pues esto es lo que los datos en las apuestas, nunca vais a saber más que las propias casas de apuestas, aquí está mostrando unos márgenes bestiales, nunca vais a saber. Sí, vais a encontrar una serie de cuotas que igual han calculado mal, pero a la larga vais a perder, de verdad, no merece ni la pena. Hay gente, conozco gente que gana dinero con las apuestas, pero por eso extremadamente bueno. Gente que no trabaja ni se publicita, han sido profesores de universidad y se dedican a esto exclusivamente porque han dado, pero vamos, son dos. Entonces, el mundo de las apuestas, por favor, yo no hablo de ello, ni me gusta hablarlo, ni publicitarlo, porque creo que, entre comillas, eso no es. Ya vamos a entrar ya en el tema del mundo del datos en el deporte. Sí que es cierto que a raíz del público de los datos, sí que la gente que ha investigado un poco más en el pasado y ya se han encontrado publicaciones de los años 40, gente que ya tomó datos del fútbol inglés. Pero a grandes rasgos, el mundo de los datos empezó, por ejemplo, en los años 70-80, ¿no? Bill Gates fue una persona que se dedicaba a los partidos de béisbol a anotar todo lo que ocurría. De hecho, creo en la época evidentemente no existe internet, pero un grupo de trabajo donde mucha gente iba a los estadios de béisbol a anotar lo que ocurría. Generó lo que eran los santuarios de béisbol, los libros con todos los datos de los partidos, y creó una métrica muy interesante que era el espectro. Es decir, la probabilidad de tener un bateador que conseguir una carrera o que el equipo consiga una carrera en función de la ocupación de base. Eso en el estudio económicas, en la Universidad de Kansas, y después trabajar en los profesores. Luego llegamos ya a los inicios de los 2000. Aquí la famosa película de Moneyball, ¿no? Que sale Billy Bean, que era el Brad Pitt y Paul Podesta, fijaros, también economistas.
Y bueno, eso les llevó, bueno, al final, si no han visto la película la recomiendo, a partir de una serie de métricas, evidentemente, pues consiguieron con un equipo de muy bajo presupuesto, de un buen resultado, un buen rendimiento deportivo. Básicamente lo que, evidentemente, el punto aquí es que el béisbol es un juego totalmente diferente al fútbol. El béisbol es un juego de turnos, donde no hay ocupación espacial, es decir, nadie compite por el espacio. Entonces, bueno, tenemos entre más sencillo, obtenemos rendimiento de la información. Y llegamos ya a la actualidad, donde ya todos los equipos de fútbol ya incorporan perfiles, pues como informáticos, telecos, desarrollo de software, estadísticos, matemáticos. Y una de las cosas que yo siempre recalco aquí, pues es también un poco la entrada del mundo del fútbol. Como sabéis, pues desgracia es un mundo machista en ese sentido, incluso en el fútbol femenino. Pero ya vemos cómo hay perfiles femeninos en el mundo del fútbol. Susana Ferreras es una compañera que trabaja en el Arsenal, ingeniera de telecomunicaciones, y pues luego es la jefe de Sports Science en el Ajax. Y hay más mujeres en este, la pongo como referencia, ha sido la gran referencia, Susana en España y más de una en Europa. Entonces, abriros la posibilidad de que a veces podemos pensar que el fútbol, un deporte dominado por hombres, que es así, y puede ser una barra, pensar que para las chicas es una barra de entrada, pues nada más que la realidad, pero es una oportunidad muy interesante de trabajar y de desarrollar la carrera profesional. Y cuando hablamos de datos en el fútbol, pues lo primero que tenemos que trabajar, las fuentes de información, cómo se capturan los datos en un partido de fútbol. Hay diferentes maneras de capturarlo. Ahora vais a ver la realidad. Pensamos que sí que es cierto que ahora veremos otro tipo de captura que es interesante, muy informática, pero a día de hoy los que trabajan esto de llamados de investigación le llaman el eventing, es captura manual. Aquí veis, ahí abajo, esto es una empresa Starperform. Son gente que está viendo el partido con unos teclados de gamer especiales que son capaces con el volante aquí de apretar botoncitos y codificar un partido de fútbol. Ponerle números a todo lo que están viendo. Cada uno lleva un equipo y luego sí que se hace un procesado y ya tenéis un ejemplo de todo lo que quieren y van marcando de este jugador en esta zona de campo se lo pasa este y todo lo codifica. Y eso es lo que se llama la parte de eventing. Hay empresas que están trabajando en que este eventing sea automático. Se consiguen cosas, pero se pierde cualificación. Es decir, conseguimos saber que un jugador, por ejemplo, con detección de objetos, un jugador ha hecho un pase en qué zona del campo y a qué jugador lo recibe, pero ya es más difícil saber la altura del balón en la que estaba, la velocidad del balón, la situación de juego. Es más difícil contextualizar ese pase, pero sí que ya de manera automática se puede saber que un jugador ha pasado. Por desgracia, tenemos que ir a este tipo de ficheros manuales. Otro tipo de información con cámaras. Aquí lo que, por ejemplo, se montan sistemas ópticos de cámara que son capaces de, mediante láser, de, por ejemplo, el tracking óptico famoso se trabaja así, ¿no? En la liga tenemos IPCO, nosotros en la Premier tenemos Econ Spectrum, que son capaces de seguir al jugador por todo el campo, luego hay que hacer una serie de tratamientos porque a veces los mejores desarrollos son tecnológicos, pero conseguimos tener todos los datos físicos a través de este sistema de captura de información. Bueno, que es muy famoso ya, que esto ya se ha directamente con un tipo de dispositivo, ¿no? Los chalecos que eran los jugadores. El problema de los chalecos es que si tú en el preparador físico del equipo, pues te doy ese equipo, pero no tienes datos muy claros. Entonces, tenemos que ir a este tipo de información. Podemos poner ejemplos de datos y de empresas que generan toda esta información. Entonces, ¿cuál es el problema de nuestro ingeniero informático? Que vas a recibir ficheros planos, bueno, lo típico, que para nosotros es muy sencillo, pero todo el tema como te pones en API, cómo hacer la gestión, o sea, la conectividad por API, la gestión de la información, la actualización, todo el tema de cómo lo estructuras en la arquitectura, de redundancias, porque esto luego encima a veces hacen procesados y te cambian la información una semana después, cómo gestionas todo esto, todo el tema de esto, cómo se estructura todo, incluso el vídeo, eso es otra parte importante, cómo gestionamos en base de datos información no estructurada, cómo trabajamos el vídeo, cómo mezclamos el vídeo con los datos, porque yo no tengo que explicarle al analista cómo él quiere ver el vídeo y todo cortado con todo el eventing. Pues tenemos que saber cómo tratar esa información y toda la parte de lo físico de todo esto. Hicieron todo mezclado y todo unido. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, ¿cómo vamos a ser capaces de montar esa arquitectura para resolver este entorno que os puedo asegurar que es bastante duro? Porque estos son proveedores diferentes, hay IDs diferentes, cómo mezclamos la gestión de los maestros. Es bastante, al final, un poco tedioso. Yo tengo una persona contratada que solamente se dedica 8 horas al día a gestionar los maestros de información de jugadores, equipos, porque al final
sale un chaval que va y pregunta, ¿qué play? Este no está a la base de datos, tenemos que buscarlo, o sea, es un poco tedioso y tenemos muchísimos proveedores. Pues eso que, pues eso es la informática, mantener un maestro de información. Y estos son los proveedores, hay algunos más, pero más importantes. Opta, que es un poco el que más o menos la gente trabaja y conoce, que tiene diferentes soluciones, pero más importante, por A por Verde. Ellos trabajan, te envían, ellos tienen un endpoint donde tú te puedes conectar y te devuelve los partidos, obviamente. Aquí ellos proponen el XML o JSON y tú tienes toda la información de ese partido. Esto sería un ejemplo del XML, ¿no? Este sería un partido, suele tener en torno a unos, bueno, depende del proveedor, Opta tiene unos 1.300 euros por partido. Entonces, pues fijaros, esto sería un evento, ¿no? Te dice el tipo ID, que es un gol, que es el 16, el periodo del partido, el minuto, el segundo, qué jugador lo hizo, el equipo, y el outcome, como el gol es 1. Y todos los cualificadores, ¿no? El ID, como es 25, es que es un corner, la altura en la que se remata, la posición portero, si fue asistido, en este caso menos corner, siempre es asistido, posición y el portero, el evento anterior, para que puedas relacionarlo con el otro evento. El tipo de golpeo, en este caso es el 3-2-8, que es un golpeo al primer golpe, en este caso es un remate de cabeza. Pues todo eso, hay eventos que estos tienen 12 y otros que tienen 36 cualificadores. ¿Cómo gestionas todo eso? Que sí, más estos también sería en nuestra estructura, esto es un trabajo que dice, pues aquí ya montas un MongoDB para trabajar con este tipo de información, como estos tenéis aquí. Por ejemplo, aquí tienes todos los tipos de eventos, tenemos más de 70 eventos posibles, desde pase fuera de juego, take on que es regate con función, falta, todo lo que podéis imaginar, y luego 300 cualificadores, es decir, 300 cosas que el tío ve cuando está con el ordenador y cualifica, le da calidad y contextualiza el dato. Gestionar eso, pues podéis imaginar, aunque no son muchos datos, son por partido unos 1.300 registros, pero tienes que saber entenderlo, entender el fichero. Una de las primeras cosas que te pide muchas veces el club es, porque lo entiendas y no sepas explicar, para poder sacar información, para traducirlo, son las cosas que lo hablamos antes con Monterrey. Y saber traducir, es una de las cosas que por desgracia el que quiere decir. Yo quiero trabajar en el mundo de datos en el mundo del fútbol. Apuntaros a sacaros del título de entrenador que sea nivel 1, porque tenéis que dar estudios y saber traducir los datos en información valiosa para el entrenador, información importante. Como veis, como la gente pasa por el Twitter, pero el equipo ha hecho tal, no sería absolutamente para nada. Es importante saber lo que necesita un entrenador, entender cómo te lo dice, pero no es en propio idioma, para poder traducirlo en el campus. Esto es otro proveedor, Lista, que este tiene un acuerdo firmado con la Liga Española, por ejemplo, Primera Federación, el fútbol profesional. Bueno, una cosa interesante es que aquí os he puesto cómo trabajan, por ejemplo, ellos crean un índice Lista para darle valor a un jugador en función con una serie de métricas y usan hacen este flujo de trabajo. Scout, que este es, digamos, el más extendido, esto lo tienen todos los clubes de fútbol, porque tienen todos los vídeos. Hay una cosa con los clubes profesionales, tener acceso a todos los vídeos de todos los partidos, de todas las acciones. Y se usa mucho, pues, por ejemplo, para hacer filtrar a los jugadores. Tiene que buscar, por ejemplo, Mochila, lo pongo a Mochi porque se lo usa. Pues de un jugador de 17 a 23 años que tiene un valor de mercado tal, peso, altura, goles, puedes aplicar muchísimos filtros, te sale ese listado y tú a partir de ahí pues, puedes empezar a seguir trabajando en lo que sería el análisis ya más estándar del jugador, más tradicional. Evidentemente, pues esto aporta poco valor, porque al final no es más que hacer filtros o una base de datos no tiene ningún sentido, ni aporta valor de lo que realmente necesitas como jugador. Pero es una fuente de información más y la verdad es que nosotros también la uso, pero no uso su salida visual ni sus cuadros de mando, lo que uso es información para generar una información que me interesa. MediaPatch, que es la de la liga, es un sistema, es una plataforma que tiene montada para los clubes de información, de vídeo, entonces aquí integran todo lo que sería su tracking óptico y toda la parte de beneficios con StackPerform, con Opta, donde los clubes tienen acceso a esto. Aquí tiene una parte que es muy interesante, que es el Provision de Opta, que nosotros de hecho en el instante tenemos un Provision contratado, que te permite hacer ya análisis, por ejemplo, que van a estar también tracking por evento. Y os pongo el ejemplo de la arquitectura como está montado, ¿no? Con Azure, luego de Azure antiguo, está montado con Azure. Pues si vas a trabajar en la liga, pues te van a pedir que tienes que conocerlo en detalle. Stats, que es una empresa que luego compró Opta, pues aquí, por ejemplo, ellos tenían una cosa muy interesante que me gusta mucho, era que podías decir una programa, quiero encontrar un vídeo de Morata fallando 1 contra 1. Si lo pones así y con un modelo de optimización de Unix,
te consiguieres, te sacaba los 300 fallos de monetario de un entrenador. Y te lo sacaba todo con su vídeo cortado. O sea, entendía lo que le estaba diciendo y te sacaba el vídeo. Entonces, a la hora de encontrar situaciones que eran muy interesantes. Starbucks, que es otra empresa, esto es para mí, los tenemos todos contratados también, en este caso en el Leeds, y tiene un evento mucho más potente que el de Opta porque se generan más cualificadores. Además de meterte un evento que Opta no te da, que es la presión, para el fútbol es muy importante saber qué jugadores presionan, dónde presionan. El problema de esa presión que es presionar el balón. Luego tenemos otro proveedor que nos da la presión a jugadores sin balón. Pero tenemos cualificadores y luego además te da también, por ejemplo, ellos usan lo que es el freeze frame. Opta, por ejemplo, cuando tú te das un tiro, te dice este jugador ha tirado aquí, como os he puesto antes, pero no te dice dónde están los defensores. O que no te dice dónde están los defensores. Ya tiene un producto nuevo, se llama el Sparman 360, que también le dan el freeze frame a cada pase. A mí sabe, por ejemplo, típico. Pedri de al lado es el jugador que fue en el europeo, además pases al último tercio, viejo, ya, el último tercio, bajo qué situación. Rompió líneas de pase, era un pase en circulación, era paso horizontal, bueno, o casi horizontal, que pasaba el último tercio de un metro. ¿Realmente qué pasaba en ese pase? ¿Realmente qué pasaba? Pues con esa parte de 360 nos permite saber si rompía líneas, dónde estaba el defensa situado, si tras el pase había un cambio de basculación defensiva, si generaba espacios o no los generaba, que es lo que realmente le puede un entrenador, no cuando pase al último tercio. En un periodo queda muy bien. No sé quién habla, el jugador que más, el otro día se me dio una noticia en el Marca que decía que Marc Roca, que es un jugador del Leeds, era el jugador que más pases progresivos había dado en la Premier League hasta ahora. Bueno, sí, muy interesante. La verdad es que el jugador está jugando muy bien, ya está teniendo un rendimiento muy bueno. Para nosotros no es un buen rendimiento si es el jugador que más pases progresivos da. Yo lo que quiero es que dé los pases progresivos donde tiene que hacerlos y cuando tiene que hacerlos. Dos variables súper importantes, en dónde y en el cómo, bajo qué situación. Streetcore es otro proveedor que es de datos físicos. Estos trabajan con detección de objetos, ¿vale? Ellos cogen la cámara, ellos cogen el vídeo de broadcast, de televisión, y con un algoritmo de detección de objetos son capaces de detectar dónde está cada jugador, son capaces de detectar las líneas del campo para estructurar y a partir de cada campo saber sus dimensiones y son capaces de decirte dónde está cada jugador en cada momento en la televisión. Entonces con eso son capaces de derivar métricas físicas, por ejemplo, cuánta distancia recorrido, el número de sprints, el número de intensidad, trote, los conteos y todo también, tanto en posesión total, posesiones propias y posesión rival, porque evidentemente no es lo mismo correr cuando te atacando que correr defendiendo. Y aquí vamos, he puesto un ejemplo de un gol de Madrid, creo que es un gol de Madrid. Pero fijaros, ¿no? Fijaros cómo más o menos, más en uno de los jugadores, pero luego por aquí, como la cámara del broadcast no me muestra los jugadores, ellos no son capaces. Y van apareciendo y desapareciendo jugadores. ¿Qué problema tiene esto? Pues la información técnicamente no es 100% fiable. ¿Nos sirve esta información en la dirección deportiva? Sí, porque nosotros lo tenemos analizado y cogiendo un volumen de partidos grandes sabemos que el error está en torno al 5% más aprox. Entonces, a nivel de dirección deportiva nos sobra. A un preparador físico le sirve, no le sirve para nada, porque ese 5% es la posible lesión del jugador. Pero bueno, es una información que nosotros usamos en dirección deportiva, sobre todo, por ejemplo, nosotros en Inglaterra, la parte física es súper importante. La intensidad, el número de carreras y distancia recorrida de altas intensidades. Entonces tenemos que saber si un jugador cumple o no cumple. Y en caso de no cumplir, incluso nos puede servir para renegociar. Es decir, oye, sigues muy bien, pero que si quieres entrar aquí, esto como mejoras o es buenísimo y se va a marcar y se va a llegar a marcar objetivos. Y luego, fuente de información pública. Cuando hablo de pública, hay datos que están legalmente subidos en Internet. Wisecout tiene el evento subido de las principales ligas y de la Copa del 2018, lo pongo aquí, con todos los eventos, ¿vale? De todos los partidos. A jugar los eventos y lo que pasa con balón. Starbucks tiene también publicado en su lista, tiene también datos de eventing, que además esto es muy interesante porque tiene todos los partidos de Messi en el Barça. El eventing de todos los partidos. Y también tiene datos de las copas del mundo. Y es a la hora de inicio de la Copa de Eventing, que la verdad es que está bastante bien. Y Opta hizo un paquete de R, ha trabajado datos de Opta y también le permitió dejar una serie de ficheros. Pero creo que ya no está público lo quité de este paquete, porque ya la gente que lo está usando no siempre le permite. Estamos usando con temas de profesionales, de comerciales, y que se ve que algo si lo quiero usar como una. Y, por ejemplo, el tracking, Metric Sport, que es un proveedor de datos de tracking, sí que tiene subido 2 partidos de tracking, un fichero de tracking pesa unos 500 megas. Pues
tienen subidos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, a nivel de club, tenemos tracking de todos los partidos, de no sé cuántas temporadas, de todos los equipos, por ejemplo, la Liga Española. Los clubes de la Liga Española tienen acceso a su tracking y al de sus rivales cuando jugado contra ellos. Pero yo, si fuera el Barça, no podría ver el tracking del Valencia Athletic, no podría ver el tracking del Real Madrid Osasuna. Solo puedo ver el mío y de los rivales cuando juegan contra mí. En cambio, en la Premier tenemos acceso a todo el tracking de todos con todo. Es una cosa a las que viene bastante bien a analizar. Y luego ya no datos son brutos, sino de estadísticas, que sería datos agregados, pues tenéis varias páginas web muy interesantes donde está, muy fácil de descargar todas, por cierto. Pues que da datos, por ejemplo, los famosos XG, situaciones de tiro, FBRF, que son datos de Starcom, que ya da datos agregados. Formó, que también dispara contra Opta, y por ejemplo, el Stat te carga un JSON con todo el F24 de Opta. Un F24 de una temporada son muchos millones de euros de una liga, pues esta página lo ganan por detrás. Formó, que también dispara, que puede sacar temas de XG y una serie de métricas, y de análisis, que directamente está performando en una página que nos pone una serie de estadísticas. Entonces, a la hora de empezar a tratar esta información, pues aquí tenéis bastante cosas por donde empezar. Y ahora vamos a entrar un poco en casos de uso, ¿no? ¿Cómo podemos usar toda esta información o cómo la usamos en el mundo del fútbol? La primera, rendimiento físico y predicción de lesiones. Algo vital. Un jugador de fútbol cuesta mucho dinero. Cuando la gente dice, ¿trabajas en el fútbol? Digo, sí, porque yo no hablo como futbolista, quisiera yo ganar un profesor como futbolista. El mundo del fútbol es mucho dinero, pero para lo demás, como digo yo, que es periodista, ¿no? ¿Qué dice? Entonces, cuando un jugador de fútbol se lesiona y se pasa media temporada lesionado, pierde mucho dinero. Mucho dinero en amortización, porque el jugador que no está jugando tiene que estar amortizando. Evidentemente, la amortización la está perdiendo porque no está jugando y encima su valor está decayendo. Entonces, es importante saber, intentar predecir cuando un jugador se puede lesionar. ¿Cuál es el problema de predecir lesiones? Que yo, para saber bien cuando un jugador se lesiona, este es un paper de los ha publicado. Y aquí lo tenían bastante bien claro, porque tienen datos de los chavales de que entran en la Masía con 8 años, tienen datos históricos de datos físicos y saben bastante bien cuando sus cargas van evolucionando y pueden llegar a hacer una predicción bastante correcta de en qué situación se puede lesionar, bajo qué intensidades o bajo qué cargas se puede lesionar. Si yo ficho a un tío que viene de cualquier equipo y viene conmigo, el otro me puede dar, no, yo si tengo me he sacado mis datos de GPS, ya, pero es que yo con una serie temporal de un año no sé si vas a lesionar. Entonces, ¿en dónde se usa mucho esto? El club de fútbol para sus propias canteras y sus propios jugadores. A nivel de dirección deportiva es muy complejo porque nos falta muchísima información. Ahora sí es interesante porque más la tengo bastante estudiado. Encima ellos aplicaron no solamente series temporales, sino que hizo una mezcla de redes normales con series temporales. Y la verdad es que mejoraban bastante, fijaros, ¿no? Con el launch del baseline 0.23, simplemente la aproximación sin serie temporal y cuando ya mezclaban la regla no las con 0.79 y cuando hacía la mezcla de series temporales con regla temporal 0.74. El objetivo, y esto me sirve un poquito de guía también, aunque seáis los informáticos y aunque no en el mundo del fútbol, igual trabajáis sobre todo las telecomunicaciones o en de banca, la informática está muy bien y es necesaria porque es la base, pero bueno, nos va a tocar trabajar con científico de datos, incluso os van a enseñar estadística, os van a enseñar modelización, manejarlos con conceptos estadísticos que todos tenéis que tener así, o sea, la estadística no sirve, o sea, no podéis ser con la estadística ni en modelización, o sea, tenéis una asignatura que tenéis que ir a por nota, porque es que vais a competir con ingenieros informáticos y a competir con telecos que saben programar igual que vosotros, matemáticos que también ya saben programar, y bastantes perfiles que tienen igual no vuestros conocimientos de arquitectura, pero sí de programación. Y ellos encima, los matemáticos saben bastante matemática y estadística, los físicos también. O sea, es un mundo donde el abanico de perfiles es amplio y vais a aprender mucho todos con todos en ese sentido. Entonces, ahí para mí, desde el punto de vista de la parte de programación, evidentemente, de estadística y luego de visualización y comunicación, son 3 pilares básicos en cualquier trabajo. Si eres muy bueno, pero luego tienes que comunicar, porque luego vas a trabajar en equipos, y yo cuando tenía mis equipos, yo voy metiendo pequeños cosas de mi experiencia, ¿no? Cuando yo tenía gestión equipos de Big Data, yo cuando tenía reuniones semanales, más trabajamos con un concepto de trabajo con metodología Agile, y teníamos seguimientos, teníamos las reviews, yo no hablaba de cada uno, yo hablaba de lo suyo, el ingeniero tenía que hablar de su parte de ingestas, tal.
si eres muy manifestando, pero cuando el científico, no soy científico, te tienes que explicar el negocio. Porque igual el negocio te importa menos cómo estás ofreciendo la información. Pero si tienes que comunicar, o sea, tienes que explicar algo complejo y no lo sabes comunicar, igual prefiero a alguien que no sea tan bueno, pero que sepa comunicar. Entonces, las dotes de comunicación son súper importantes. ¿Vale? Y de cómo comunicar. Otro punto donde usamos bastante todo el tema de estadística. No le llamo estadística, no le llamo estadística, porque ya se pequeña, no una clasificación, una dimensionalidad o un factor de análisis, y es una inteligencia artificial. A mí es este estilo de la vida. Los PCA son desde 1900 y la gente dice que eso es inteligencia artificial. Uno sabe que en PCA cuando la diagonal es uno, dos tíos, es una puede hacerlo una distancia directamente. Entonces, estadística, por favor, de hecho, casi no tenemos a casa. Y entonces ahí que usamos mucho, por lo que decía, clasificación, la reducción de dimensionalidad, porque luego vas a encontrar en situaciones que tenemos 300 variables de los jugadores, tú no puedes modificar con 300 variables, tienes que reducir el problema a pocas variables y que te explique cuanto más el problema la seguridad. Una, que se puso muy de moda, y modelos espaciales. Aquí, con modelos espaciales, estuve colaborando con Virgilio, que también está aquí de la Universidad de Castilla-La Mancha, hicimos un paper. Bueno, yo la ayudé, lo hizo, le puse la idea y algo así. Y luego está ahí puesto para intentar hacer correlaciones espaciales. O sea, una cosa muy simple, dice núcula, ya, pero laterales hay muchos estilos. Defensa de 5, defensa de 3, carrileros, posicionales, ¿cómo estamos jugando? Entonces, y la base de los laterales, pues al final, si yo tengo todos los mapas de todos los jugadores, bajo una selección de qué tipo de acciones necesita ese jugador, soy capaz de buscar un perfil de jugador que a mí me interesa y buscar cómo se parecen sus mapas de valor entre ellos para buscar al jugador idóneo por su movilidad dentro del campo. Por ejemplo, ¿no? Como aquí como anécdota, ¿no? Estos son dos noticias del mundo deportivo, una la de la otra. Haaland no va al perfil que busca el Barça. Digo, ¿cómo es? Y justo luego fichan a Seguel de Leganés. Digo, pues a ver. Bueno, y pongo esta ejemplo, el Barça es anecdótico. Todas las direcciones deportivas se equivocan, las que usan datos, nosotros nos hemos equivocado fichando jugadores usando datos, todo el mundo se equivoca. El Barça es de los equipos que más avanzado ha tenido en toda la parte de analítica y de datos en todos los aspectos, tanto la parte de deportivismo como la parte táctica, la parte táctica es increíble lo que tienen montado, pero todos se equivocan. ¿Vale? Es una parte importante en ese sentido que tenemos que asumir que el fútbol es incertidumbre y que es muy difícil reducir esa incertidumbre no con otro tipo de negocios. Y luego entraremos en métricas de juego, ¿no? Aquí os pongo GDN, lo normal para hacer cálculos de métricas de juego derivadas de la información, pues usamos los gradient boosting, ¿no? Los XGBoost, o los típicos que os van a enseñar a hacer en Python import XGBoost y lanzar el modelo sin saber lo que está haciendo y para adelante. Pues aquí, bueno, esto es un ejemplo de cómo se relaciona con buscar estos actualizados a la jornada, ¿no? Los equipos de la liga, con el X, el expected goal, el expected goal en contra, el resultado, el valor de mercado de cada equipo, un poco para ver ciertos patrones, ¿no? Los que puedo detectar, pero como digo, esto es lo que view siempre, lo que he puesto antes. ¿Y esto es interesante? Bueno, sí, puede ser interesante en redes sociales, en temas periodísticos, analizar ciertas cosas. Esto no le importa una razón, básicamente, pero puede ser interesante. Y yo también trabajo en medios de comunicación, y esto, entre comillas, es otra rama de mi negocio, pero en la parte más importante de todo, pues no es importante. Pero sí que es el tema métricas, pues expected calls, ahora entraremos en los XT, que es una simplemente de cómo se generan esas métricas que veis ahí, que usamos en el mundo. En táctica y estrategia, os he puesto SMA y detección de objetos también. La de SMA, ahora volvemos un poquito también detallado, cómo trabajamos la parte de sistemas complejos y de redes, de cómo sacamos métricas de redes que nos ayuden a encontrar patrones de juego en diferentes equipos. Y detección de objetos. Omni es una empresa que invertida, yo creo que está en San Seguro, y el dueño es el que se presentó contra la puerta en las elecciones. Y ahora me he incorporado con Xavi al Barça. Y tenemos sistemas de objetos que son capaces, entrenamos los modelos a partir de vídeo con sistemas tácticos con definiciones tácticas del modelo de juego del Barcelona. Entonces eran capaces de directamente, viendo el vídeo, les marcaba lo que estaba pasando con los principios del juego básicos, con los principios de juego del Barcelona. Es algo muy largo, pero muy potente.
la meta es simplemente visualizar. Aquí somos, por ejemplo, que no se ve, estos son todos estos álbumes. Jugamos contra el Southampton y estos eran todos los saques de banda. El último tercio que hacía el Southampton y la secuencia de la jugada. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Por supuesto, todo, porque veáis que hay muchos. Si es que un analista de vídeo tiene que ir y buscarlos, cortarlos, ponerlos, tomar notas, o pasar 3 días para hacer esto. Esto con datos tardas 1 minuto. Hacerlos set y pintarlos. Y luego pintar el patrón de secuencia. Si saca, se saca la de saca la qué jugadores intervienen no intervienen. No te lo comentaba yo. Aquí aplicamos un modelo de rutas que hace la NFL con los 4 bar para hacer clasificación de rutas y clasificación de secuencia. Entonces, en función del resultado y de la situación del partido y el minuto de partido, podríamos más o menos saber qué tipo de saque de banda nos esperábamos. Entonces, más o menos salió bastante bien y cuadró bastante bien, sobre todo porque ellos tenían un saque de banda muy potente con una posibilidad de remate de Salisbury, que estaba Valladolid en el Southampton, bastante importante de entrenar. Pues sabía que bajo qué situaciones lo iban a hacer. Eso es importante saberlo para que el jugador transmitiera eso y es importante por el entrenador, poder adelantarte a esa situación. Y luego temas de tracking. Aquí, por ejemplo, bueno, no se comentaba el tema de tracking, pero ustedes cómo podemos usar el tracking. Aquí esta es la siempre de una forma, esto es una tesis que se hizo en el Barcelona, en el Barça, y lo que buscaban aquí era la importancia de la orientación del jugador. El fútbol es orientación. Cómo se posiciona un jugador, cómo se perfila ese jugador. Entonces aquí con detección de objetos, o no preocupos que al final lo que te hace es generar a partir del vídeo la estructura corporal, como veis aquí, esta parte de aquí abajo, del jugador. Entonces son capaces de con los ángulos saber dónde está el balón y cómo se está orientando el jugador al balón. Porque es importante porque detectar que jugadores se orientan mejor o se orientan peor ayuda al entrenador a fijar tareas para mejorar esa situación. Muchos goles vienen por culpa del mal perfilado del jugador. Incluso delanteros mal perfilados, que lo típico que Morata, pues a veces tiene fallos de perfilado, pues bueno, este libro nos puede ayudar. Aquí, por ejemplo, yo usé esta librería, esta está en Python, porque a mí me gusta mucho más los penaltis, porque no tiene poca historia. 11 metros, un jugador, un portero y sin mucha más influencia, entre comillas, de factores externos, no te las hay, a nivel psicológico sobre todo. Y lo que buscaba era intentar, si la pose del jugador, me podía dar pistas de dónde iba a tirar el jugador, para poder decir al portero no tanto si el partido va tanto, si cuántos ha tirado, sino decirle, como el estilo tira por la derecha, es decirle, si es capaz de apreciar que en el momento del tiro su cadera está posicionada en su situación de hombros, la probabilidad de que vaya a un lado o al otro es esta o la otra, ¿no? Y más allá de lo que sería una estadística descriptiva en función del frecuentismo, de cuánto probado tiene y cuánto no tiene, en función de una serie de variables, sin introducir una variable que fuera diferente. El problema de esto, por lo de siempre, donde sacaba justamente los frames de los partidos, de los penaltis, para que se viera bien, para tomar ángulos que es imposible, tenía que dedicarme media vida, o te dejaron mi trabajo para buscar esta información, y era una investigación que yo dejaba apartada, pero me resulta muy interesante. Difícil, que igual sí que puedes encontrar un patrón de la cadera, o de la posición del ángulo del pie, por ejemplo, ¿no? Ya, pero es que el portero es un frame parado y dices, fíjate, ya, pero es que el portero tiene que verlo en 10 milésimos, igual es imperceptible, o como se le cuenta, el balón ya está en la red. Y luego otra cosa muy importante en el mundo del fútbol, la publicidad, ¿no? Esto es una empresa valenciana que se dedican a, de hecho yo creo que he hecho otros clubes de Europa y bastantes de la NFL y de la NBA, que se dedican simplemente a decirle a los clubes en sus redes sociales el tiempo, no es cuánta gente ve sus publicaciones, sino cuánto tiempo está viendo publicidad en cada publicación. Entonces, a la hora de generar y de generar ingresos por contratos con publicidad, no es lo mismo decir a una empresa, oye, tú luego estás saliendo a no sé cuántas publicaciones, tú luego has sido visto X tiempo por este número de personas, por estos perfiles. Que esto nos llevaría a modelos de optimización de publicidad, de inversión y saber si realmente esa inversión es correcta o no es correcta. Esta empresa en Valencia son bastante mejores del mundo. Y fijaros, al final esos modelos de centros que pues, no tienen mucha más historia. Al final son etiquetar imágenes y etiquetar logos. Yo hice un proyecto. Hice un estudio cuando empecé a estudiar por el tema del PCV de los escudos de fútbol, detectar escudos de fútbol, que es más sencillo, porque lo hacía sobre imagen, no sobre vídeo. Y lo que buscaba era en el diario Marca, donde descargué todas las portadas que tienen publicadas en su página web, me bajé 3000,
etiqueté 600 y lo que quería sacar era cuántas veces salían los escudos de los diferentes equipos. Para ver, claro, ¿puede haber una portada del Marca que salga un jugador de fútbol vestido de calle y no salga el escudo? Podría pasar, ¿no? En verano, tal. Pero bueno, me interesaba saber cuántas veces salía el Madrid respecto a otros equipos. Pues salía, creo que era salido el 85% de las veces. Siempre había un escudo del Madrid. Muchos equipos de vez en cuando salía alguno. Pues es un poco, pues lo que era un poquito más de aprendizaje, de curiosidad. Y luego, bueno, un poquito pues tema de formaciones y conferencias. Allá hay muchísimas formaciones. Yo creo que donde más aprendes es en las conferencias. Hay conferencias muy potentes. La semana pasada, hace un par de semanas, fue la de Starbucks en Londres. La de Opta, que es otro pueblo que también hace conferencias en Londres. En la Politécnica van a enfrentar en el FUMATS, que es de esta que fue el año pasado, que tienen los del Departamento de Matemáticas. Y, por ejemplo, en Barcelona también todos los años hace el Innovation Hub, que está bastante bien. Y yo creo que es interesante ahora ver cómo se está manejando. Y luego hay un curso en la Universidad de Uppsala en Suecia que tiene una asignatura que es matemática de no fútbol y lo tiene un público. O sea, te puedes matricular si quieres. De hecho, si eres ciudadano europeo y acreditas tu nivel de inglés, puedes hacer la asignatura de manera oficial de la universidad a 0 euros. Pero luego encima tienen toda la. Es un curso. Y luego además tienen todo lo que la publicación tiene gratis. Puedes acceder y hacerla y la verdad es que está bastante bien. Te explican bien los modelos de pitch control, de ocupación de espacios, con tracking, y explican los modelos XG, que es bastante interesante a la hora de crecer a trabajar esta información. Y ellos trabajan con Python. Yo trabajo con R, pero porque es un tema de he aprendido a programar y con R, por ejemplo, me siento más cómodo. Entiendo que para los informáticos Python es mejor. Eso es un modelo igual más informática, ¿no? Más de estructura informática. A mí me resulta más cómodo y me tengo que tolerar, pero bueno, también me tengo que usar Python en otro tipo de situaciones. Porque siempre me hacen la pregunta de Python, pero bueno, igual si sois informático, pues lo que digo Java, yo creo que los proyectos que he trabajado ahora, informático, que si Java, Spark, no sé qué, la yo me digo que a veces entre eso me más nuevo. Probablemente el fútbol centrado en R y Python. Y ahora más central, ya hemos conocido un poco de los datos, hemos conocido cómo se capturan, casos de uso con esas capturas, cosas que hacemos, ya nos un poco en esto de las métricas, también un poco de chicha estadística, ¿vale? Yo siempre pongo esto porque esto es igual que lo aplico en el fútbol para todas las empresas. Partimos de métricas y los KPI, ¿vale? ¿Cómo medimos las cosas? ¿No? Pues lo típico, yo siempre digo que hay métricas clásicas que son, pues como hace el bancar, número, cuántas paradas hace un portero, cuántos goles recibe, cuántos centros ha bloqueado, cuántas veces sale de fuera del área, cuántos pases hace el saque de puerta en corto y el largo. Son cosas que se hacen por hora, ¿no? Lo puedes ver, lo cuentas y ya está. Es una métrica, sí, hay métricas válidas, muchísimo. En función de la situación de partido, si sacan por los 60 al lado. Hay otras que no sirven para nada. Medir un portero por los goles que recibe, pues dice poco. A nivel de datos y a nivel de análisis. Por eso ya pasamos al tema de las estadísticas avanzadas. Es cómo, con toda la información que os he contado, cómo la capturamos, cómo podemos obtener otro tipo de métricas derivadas que nos ayudan a contextualizar el rendimiento de un futbolista. Los famosos expected goals, el PSG, que sería como el expected del portero, el porcentaje de parada esperada, de cuánto para un portero, eso sí me interesa más un portero. No si para, como típico, yo digo mucho en medio de apaga el 80% de los tiros, ¿no? Porque si le tiran todos desde fuera del área, pues normal que pare, muy difícil que lo fuera del área. Y si dicen que estoy para la mitad, ya que he pasado mucho arriba con 22 en primera, es que sus porteros, es que paraban la mitad de los tiros sueltos, ya que juegan tan arriba que cada tiro que le hacen tiene una contra, es que son uno contra uno, normal que paren la mitad. Y eso lo hace mal el portero, no, era lo esperado. Entonces tenemos que saber cómo calcular las paradas esperadas del portero. ¿Vale? Y luego interpretación de centralidad, que es ahora veremos que vienen, por ejemplo, métricas del mundo de los sistemas complejos. Y luego métricas de contexto, de cómo somos capaces de medir un modelo de juego del propio nivel de rendimiento del equipo. Y con esas tres intentar describir a un equipo o a un jugador a una situación. ¿Vale? Esto ya cada vez lo veis más, lo hagas en la liga, que lo tienen los partidos. Fijaros este gol de Vinicius, fijaros dónde está y le daban una probabilidad de 77,5. Puede parar, según vosotros, hay mucha o poca. Poca. Las situaciones. Poca.
A ver, no puede fallar, sí, es que no tiene ningún. El portero está en otro lado, los defensores todos por detrás, esto vamos, nunca puedes decir el 100, porque he visto una falla algún gol de esto, pero ya no me quiero el día de la selección, lo que yo pensar, cuando vi el gol te digo, y la probabilidad es muy alta. Pero bueno, pues pongo esta imagen como para que veáis que cada vez ya es más normal que se instale este tipo de información. A mí, por ejemplo, hablar de probabilidad con un porcentaje, para mí, para que el concepto estadístico lleve hasta Alcázar de defender a la serie Colleja, la probabilidad es de 0 a 1, ¿vale? No se pide ni porcentaje. Entonces, esto viene de los famosos espectros, ¿vale? ¿Qué es esto de espectro? ¿No? Al final, lo que tenemos que poner es la probabilidad de meter un gol, de que un tiro sea gol. Entonces, ¿qué métricas o qué situaciones tenemos de un tiro? ¿Vale? Pues, por ejemplo, los que tenéis cierta edad, yo creo que la mayoría sois más jóvenes, porque ya somos más mayorcitos, recordarán esa jugada, ¿vale? Y fijaros, del jugador tenemos la posición donde está el jugador, el momento que va a tirar, la situación del portero, el gol que ocupa el portero respecto a la portería. Podemos saber cuánto tapa la portería, dónde están los defensas, a qué distancia están los defensas. Si hay defensas por delante del balón, bajo qué situación se vamos a jugar. Si viene de un córner, si es una posesión posicional, si viene de una contra. Con todo eso, lo metemos como variables, como un modelo, en este caso, por lo tibio, que es un X de bus, y somos capaces de, con un modelo de clasificación, sacar si es gol o no gol 0-1 y la probabilidad de que sea 0-1. Entonces, fijaros, básicamente esto es el famoso espectro, no es más. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Y esto es un modelo que hice yo en él, hiper sencillo, y me salía, por ejemplo, que la probabilidad de Salinas en esta jugada es de 0,55. Buscando jugadas con todos los datos muy parecidos, encontré una jugada, fijaros la de abajo a la derecha, de Messi. Fijaros dónde está Messi, dónde está el portero, dónde están los dos defensas. Y la probabilidad, en ese proveedor decía que era 0,55, que saliera igual, es casualidad, es algo, en este caso fue un poco casualidad, pero más o menos están en el mismo rango, ¿no? Los unos contra unos suelen estar dando entre 0,5 y 0,6. La diferencia, que Messi mete gol y Salinas no falla. Entonces, si somos capaces de analizar muchas situaciones de estas, somos capaces de ver el rendimiento de un jugador, quién está por encima de lo que se espera en esa situación, de lo que no. Entonces, eso es el famoso XG. Luego tenemos el post-shot XG. Por aquí, fijaros, medimos el momento que va a tirar. Por eso es un pre-shot. Luego vamos a hacer el post-shot. Una vez ha tirado, por ejemplo, el post-shot de Salinas, como lo tiró por el centro y Bolasa, pues el post-shot era muy bajo. Porque es que la probabilidad de meter el gol a donde tiró era muy baja. En cambio, Messi la puso en una esquinita ahí y tal, pues claro, esa probabilidad aumenta. Entonces, nosotros medimos mucho cuánto es capaz de un jugador de mejorar el post-shot al pre-shot. Ahora veremos otro ejemplo. El XT, que este lo voy a explicar luego un poquito para que veáis un tema importante de toda la normalización y métrica de gráfico. Y esto es un ejemplo de cuando se enseña a hacer un import XG en Python y le hacemos un modelo, ¿vale? Aquí cogí datos de Horta, 2 temporadas, había 1.300.000 eventos, 19.000 tiros, de los cuales 2.000 goles y 17.000 no. Y me quedé muy poco, ¿vale? Tampoco pida complejidad. Distancia de portería, el ángulo a la perpendicular de tiro, si es 1 contra 1, aquí pues tienes que todo el encoding, la situación de juego y la parte del cuerpo con la que tira. Si la con la pierna, con la cabeza, o hay otra vez con otra parte del cuerpo, si va con la rodilla, con el hombro. Y con eso hice el modelo. Además, aquí en este diseñador, perdón, el usuario de Carré, lo típico. 30, 80-20, número de 5, profundidad 3, el número de objetos en el nodo mínimo 5, y me salió un 11 de 30, el train y el test prácticamente igual. Fijaros el record, la precisión, hice el modelo, y al final mi modelo, bueno, comparar estos abajo es donde está, y eso subo dice que son deep learning, no sé cómo lo harán, porque los datos que tienen es imposible que hagan nada de deep learning, pero bueno, más o menos, un mismo partido me sale más o menos bastante parecido. En un Valencia Barça que empataron, fijaros el ratio, o sea, la relación bastante parecida. Y dice, vale, el lanzamodelo y ahora, ¿qué pasa cuando haces un modelo y te dejas la parte inicial de la estadística, que es el hacer los EDAs, el análisis exploratorio de datos? Fijaros, lo primero, el peso de cada variable. La más importante, la distancia portería. Y dices, joder, pues, tanta inteligencia artificial para decirme que lo más importante es que cuando no acercas tu
construir la portería masculina en un gol. Pues eso es lo que hay. Coger los datos que dicen los datos, es lo que más pesa. Evidentemente, fijaos, la segunda que más pesa es de la parte de la situación, el penalti. Evidentemente, si es un penalti, la probabilidad es muy diferente. Además, es lineal porque son las mismas situaciones de contexto para todos los tipos. Entonces, es importante saber la distancia, o sea, al final es lo que decía, fijaros el puntito rojo, que en algún momento la probabilidad respecto al amarillo, el mapa de calor usando los XG. Entonces decías, es lo típico. Ahora voy a ver, por ejemplo, bueno, en la abajo a la derecha sería la probabilidad en función de la distancia, ¿vale? Bueno, no es la probabilidad exactamente, pero para que veáis cómo influye la distancia, cómo va bajando a medida que te vas alejando de la portería, cómo influye la distancia. Hay un momento que por muy lejos que estés, la probabilidad prácticamente no, ¿vale? Y fijaros lo que pasa en ese modelo. De repente, un pico hacia arriba. Dice, hostia, aumentar. La probabilidad de un vuelo más de 80 metros es mayor que aumentar para 30 a 40. ¿Vale? Según los modelos, sí. Pero es que los modelos son tontos. Los modelos aprenden lo que tú le das. Si tú le das, bueno, es la leche y la leche, ¿no? ¿Qué pasaba? Que si tú no le dices que los valores son los que aporta el proveedor, les ponen coordenadas negativas. Porque luego te hace la imagen, en vez de ponerlo en la portería suya, se la ponen en la suya propia. Entonces invierten las coordenadas. Entonces tú cuando salgo la distancia, en vez de estar aquí, estás hablando así. Entonces claro, la su propia puerta está en el 80 al 100, porque son realmente, lo están viendo a los dos lados. Bueno, aquí tendrías un primer error de qué está pasando, porque esto ocurre. Por eso es importante siempre el tema del análisis exploratorio. Otro error típico es en los corners. ¿Qué ocurre? Fijaos, esto es el ángulo. Cuanto más recto está la portería, mayor es la probabilidad, va bajando. Cuanto más perpendicular, o sea, perdón, cuanto más en paralelo a la portería, va bajando. Porque si no tengo portería, yo no. Se mete de vez en cuando se mete un gol, no me queda bien con el centro. Recuerdo de Vieri, con el antiguo Madrid, desde bastante lejos y aquí sin ángulo. Entonces, fijaros, de repente, ¡bum! Y se va a y bastante alto. Dices, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué? Ahora, lo pongo, ¿vale? El problema es de los corners directos. A veces lo pregunto y luego me dicen, corner, y digo, hostia, claro, siempre me lo digo. ¿Qué pasa con los corners? Los corners, normalmente, el que cualifica la información, nunca pone, cuando yo tengo un corner o que no la saque del puño, pues es un corner, es un centro del área, que el portero despeja, o un jugador de mi equipo remata, o un contrario remata, o se va fuera. Pero no, cuando no hay gol, nadie pone a ese corner un tiro a puerta, porque no lo califico como un tiro a puerta, lo califican como corner centro. ¿Qué pasa cuando hay un gol olímpico? Que te lo califican como tiro. Entonces, ¿qué pasa? Que tiros de córner que acaban en gol son todos. Porque cuando no acaban en gol no lo califican como tiro. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo al modelo le digo que todos el tipo córner, que el ángulo es 0, acaba en gol, no me dice, joder. Cuando tire de córner va a ser siempre gol. Porque cuando, como estoy teniendo solamente montar los tiros, pues un modelo que solo analizo los tiros. Entonces, eso, ¿cómo puede decir al modelo, oye, ojo con esto? El número de observaciones mínimas por nodo, para abrir un modo nuevo, un modo de gradiente. Es decir, oye, pues si pongo 5, pues igual, como en esa base, tengas 5 goles, si tienes 0 goles olímpicos, no puedes abrir uno. Necesitas 5, o en función de lo que quieras meterle, tendrás que ampliar el parámetro. Y una cosa importante es en los famosos series que busco, vais a avanzar, saber parametrizar correctamente un modelo, porque si no, podéis encontrar con estas situaciones. Esto a modo de ejemplo de cómo se utiliza. O incluso que métricas. Aquí, por ejemplo, se explica que usar estas. Aquí la genética es súper importante. ¿Dónde están los porteros? ¿Dónde están los defensas? Fijaros. Entonces, fijaros, aquí ya cogí y hice ya con las métricas de las contadas. Esto yo cogí los datos de un proveedor de Starbucks, que es para mí el mejor modelo de XG, y cogí sus datos y hice mi propio modelo de XG, usando más o menos las mismas métricas. Evidentemente, la parametrización sería diferente, yo estoy en más base, yo puse menos base. Y fijaros, tenemos diferencias, más o menos. Era bastante parecido, pero fijaros, yo en el de arriba, mi modelo es el del EGI y el de ellos es el EGI. En el de arriba, para mí tenía más probabilidad de gol que lo que decían ellos. Bueno, yo la jugada y digo, para mí es algo, un futbolista no falla eso, que es portero. ¿Por qué ellos le daban menos que a mí? Pues no lo sé. Algo tienen en sus parámetros, en sus variables que hacían que esa jugada tuviera menos que la mía. En cambio, por ejemplo, la segunda, ellos le daban mucho más probabilidad que lo que le daba yo, usando los mismos datos. Claro, aquí sí que, como era yo el que fallaba, ya pude descubrirlo más
Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que la posición del portero, en la imagen realmente, a mí me salía que estaba dentro del cono. Era como si estuviera más centrado de lo que aparece en el vídeo. Entonces, para mí, esa variable tenía más influencia y me salía bien. O, por ejemplo, la de abajo, ¿no? La de abajo, a mí me salía arriba Jairo Villano. Porque ellos trabajaban mejor la distancia del portero. Aquí ellos usan también, y luego hablando con ellos, además de la distancia del portero, generaban una métrica derivada que era el ratio de la distancia del portero respecto a la distancia de portería. Evidentemente, claro, en la situación de abajo, el ángulo de qué forma, en vez de usar los ángulos, usando las distancias, les hacía que el modelo funcionara. Entonces salía súper bajo y ahí les salió mucho más. Y fijaros, esto es un caso, todos los proveedores que no usan porteros, fijaros, esto es un gol de Modric contra el Getafe, 0.47, 0.46, es así portero. El portero está en la flechita, fijaros. Dice, pero ¿cómo puede? Claro, si usas el portero, el número se piensa que el portero está bien colocado. Pues sí, 0.40, pues sí. Pero claro, si en cuanto metes el modelo, está el nombre que usa el portero, ya le daba 0.9. ¿Vale? Y esto, y fijaros, este es otro partido, este es el famoso Liverpool de Champions que elimina el Atlético de Madrid y Liverpool, y fijaos la diferencia de XG de los proveedores. Driblar 4-3-1-1, Info le daba 3-4-1-2. La diferencia es que si más o menos todos se manejan con los mismos datos, claro, pero cada uno de una manera diferente. Entonces, yo aquí lo pongo así, que tenemos que tener muy claro qué datos usamos, por ejemplo, vale más, y vamos a pagar por ello. Entonces, tener claro qué proveedor vamos a usar y por qué vamos a usar ese proveedor. Cosas que podemos usar, por ejemplo, los famosos efectivos, para medir rendimientos, ¿vale? Esto al final, aquí lo que he cogido son de muchas temporadas, una serie de futbolistas, esto está actualizado de hecho hasta la teoría. Aquí lo que mido es, cojo una secuencia de 10 tiros. Calculo, uso 10 tiros porque el promedio de meter un gol por un futbolista, el XG promedio es 0,1, cada 10 tiros hay un gol, reduciéndolo a regla, no es exactamente así. Entonces yo cojo secuencias de 10 tiros, sumo sus XG de esos 10 tiros y sumo los goles que han metido en esos 10 tiros. Y voy haciendo una media de secuencia de 10 tiros. Entonces, por ejemplo, Haaland, que es el tercero, por la tercera fila, fijaros cómo en esta temporada su secuencia de tiros siempre en rojo. O sea, es que encima están mucho más goles de los que se les espera. ¿Vale? Por ejemplo, el Lewandowski, que es el de abajo, que este año, pues, dice, ¿están metiendo muchos goles? Sí, pero fijaros cómo sí que han metido temporada un poco más rojo, pero ahora están en salida ocultada, están en cero. Significa que es que están metiendo lo que tienen que meter. O sea, tampoco está... Es que están metiendo las oportunidades que tienen. El problema es que la Real, por ejemplo, que no... Otras temporadas, por ejemplo, la de... Haaland. Mira, Haaland hace 3 años, la 2021, sí que acabó la temporada y fijaros cómo está por debajo de la línea punteada. Ahí tuvo una mala fe, ahí tuvo una mala racha que pues, tenía teniendo ocasiones y no metió ahora hasta que ya vuelve a crecer. Entonces, aquí que nos interesa ver realmente que el jugador siempre está en cero o por encima. Y si está siempre por encima, pues tipo Haaland como ahora, pues muy bien. Pero lo que no podemos ver es, por ejemplo, Neymar, este año empezó muy bien, aunque ahora está bajado, pero sí más o menos en cero, pero fijaros, hace 3 y 4 años. Es que no supera el cero, siempre por debajo del rendimiento. En lo que sería cuántos goles meten en función de lo que se les esperaba. Si aquí os pongo el de Iñaki Williams de la Atlético de Bilbao, evidentemente, si lo ficho para meter 25 goles para temporada, pues tengo un problema, porque tiene otras cosas que sí me pueden interesar a nivel futbolístico. Y esto, por ejemplo, pues lo que os decía, o sea, aquí esto está actualizado, Haaland y Lewandowski. Entonces, fijaros, pues evidentemente, fijaros, Haaland metió 17 goles de 10 esperados. Se esperaba que metió 10,12 que metió 17 goles, está muy por encima de lo que se le espera. Normalmente los modelos de goles esperados usamos la base de datos de todos los jugadores, es decir, si de repente, yo qué sé, Militao, o sea, se encuentra uno contra un portero, pues no va a ser lo mismo que si el contra lo hace Benzema. Su lectura es más difícil para gente como que para Benzema. Y todos esos datos están metidos en el modo determinado. Normalmente, a un delantero se le exige que esté por encima de lo esperado. Porque digamos que ese XG está todo va a ser jugador a todos los jugadores. Aunque es desbalanceado, porque los XG lo disfrutan más jugadores de posiciones adelantadas, pero sí que está un poco sesgado o tiene este sesgo porque estamos metiendo datos de defensa, de muchas situaciones.
Lo dejaban, tampoco es que sea muy normal, está por 17 goles con 10 XG. Lo normal para un delantero, como Lewandowski, 12 goles con 9 goles. Y otra de las medidas que os decía que me parece muy interesante es cuánto genera de más. Es decir, el Haaland antes de pegar el tiro tenía 10 goles y después de pegar el tiro tenía que haber metido 12. Porque yo se la podía, si yo la pongo en la jugada, pues eso va a ser prácticamente gol. Entonces él con la decisión de a dónde tiraba los tiros, tenía que haber metido 12 y dice, joder, pero es que metió 17. Aquí influyen dos cosas. Los modelos de Xbox, que son los de post-tiro, tienen sus ciertas debilidades. Hay que conocerlo bien. Entonces, cuando son tiros que se hacen muy cercanos a portería, no son tan fiables, pero tienen peor interpretación. Pero aún así, pues, lo que sí que puede interesar es ese ratio, ¿no? De cuánto mejora. Es que Haaland mejora un 20% del impresivo al post-tiro. Por ejemplo, Lewandowski, esto sí que es interesante. Fijaros, partida de 9, pero es que con sus tiros tenía que meter 14 goles. Fijaros, es que mejor que un 50%. El gol de Sevilla, la probabilidad de ese tiro normalmente era de 0,05. Y es que el tiro lo puso en 0,6. O sea, es que, fijaros, es que su elección de cómo es capaz de acabar el tiro aumenta muchísimo la probabilidad del gol. Y en cambio dice, bien, si tenía que haber metido 14, porque se ha metido 12. No me han de los porteros. Porque la puede poner en la jugada y puede prepararse. Y así puede. O la inversa, somos capaces, imaginaros que Lewandowski ha jugado siempre contra el mismo portero. Y dices, ostras, ese portero, ¿cuántos goles ha salvado? Si tenía que haber metido 14 goles y solo ha metido 12, ha salvado 2. O incluso si le han tirado 100 veces a puerta y le tenían que haber metido 14 goles, tenía que haber parado 86. Y han parado 90. Ha mejorado 4 puntos porcentuales. Ha mejorado 4 puntos porcentuales las paradas esperadas. Eso es lo que me interesa. Porque igual podría ser, no, es que solo para el 56, ya, pero tenía que para el 50. Ha mejorado 6 puntos porcentuales y el rendimiento del portero. ¿Vale? Bueno, así nos ayuda muy bien a medir a ciertos jugadores. De Haaland y Lewandowski, poco vamos a decir de quiénes son. Pero estamos analizando otro tipo de jugadores que igual de ligas menores. Es importante a la hora de ese rendimiento para saber sobre todo su eficiencia. Aún así, yo soy de la opinión que si un tío mete 35 goles en cualquier tipo de liga, una liga mediana de Europa, es que no tiene gol. O sea, tampoco vamos a decir que si no, a Haaland nadie lo hubiera fichado desde Noruega y luego se fue a Austria. A Haaland con 19 años ya decían que de Barça se luego haciendo más perfil. Por ejemplo, el Valladolid hace un par de años fichó a Weissman también de Austria, que metió 35 goles. O sea, es un tío capaz de meter 35 goles. Tenemos una liga de segunda, tipo austríaca, que metió 10 goles. No, tampoco vamos a hacer otra cosa, que no solo un tío mete 35. Igual no mete 35, pero si tú le pones balones, igual te mete unos cuantos. El tío tiene goles, ese es el tío. Y luego otros KPIs que usamos, por ejemplo. Los XA, que son los expected assists. ¿Qué es lo que es el XA? Pues al final, fijaros, esta es una jugada de Arsenal, aquí mete un gol y este tiro tiene 0,18, ¿vale? Bueno, este no tiene la misma cuenta, se lo hace por todos los que tendré más, pero tiene que, ese jugador se le asigna 0,18 de X. Pero a ese jugador se la pasa este. Entonces, ¿qué hacen directamente? Pues le dicen, oye, pues yo, este jugador, pasándosela a este, le doy un 0,18 de X, es decir, le asigno el XG como asistencia. Gracias a su pase, se han generado 0,18 XG, pues XA 0,18, expected assist, ¿vale? Pero es que luego tenemos el winner, ¿vale? Sería, ojo, toda la secuencia de pases que ha generado ese tiro, le quito el asistente y el tirador y reparto el XG entre el resto. Es decir, estos serían los 4 que han generado la secuencia, no los que han tirado o han hecho la asistencia, y reparto su XG, ¿por qué? Porque son los que me han ayudado a construir la secuencia. Y luego estaría el XG chain, que ya sí que tiene en cuenta a todos, que todos han participado y lo reparten. Y no solo, porque hay mucha acción de el XG, y luego la utiliza, como esto que es inteligencia artificial de Google, ¿no? Pero es una manera muy sencilla de ver cuánto aporta un jugador al juego. ¿Qué problema tiene esto? Que son, si me tiro, pues, si me tiro no hay XG, si no hay XG no hay peligro. A veces en el fútbol tenemos muchas situaciones de que el jugador no llega al tiro, no llega por un centímetro. Y eso no lo valoramos. Como no hay tiro, no hay XG, si no hay XG, no hay XG, no hay equilibrio, no hay XG. Entonces, ¿cómo analizamos esto? Con una analítica, el X. ¿Vale?
amenaza esperada. Aquí se basa, voy a poner aquí, en que ellos tienen el histórico de probabilidad de pasar de una zona a otra. Aquí veis cómo está marcando yo en cuadraditos. ¿Saben la probabilidad que tienen? Por ejemplo, desde el punto 3, o sea, desde el cuadradito donde está el 3, a todas las partes del campo. Tienes histórico de información. Además, tienen en cada campo el XG que tiene cada cuadradito, porque cuando calculas el modelo puedes distribuir espacialmente. Entonces, ¿qué cogen ellos? Dicen, oye, pues si yo sé que un pase va de A a B, sé la probabilidad que tienes, o sea, sé cuál es la probabilidad de haber pasado ese sitio. Y además, el XG que tengo yo en este momento y el XG que tiene al que va al final. Entonces, puedo hacer iterativo. Cuando él reciba, ¿qué probabilidad tiene de dar otro pase a otro sitio? ¿Vale? Entonces, con esa cadena de, normalmente es un método de optimización, con cinco etapas, llega al último una mejora. Entonces, por eso en este momento está en el 5. Entonces, fijaros, el primer pase en esta jugada, lo que veíamos antes, pasa, bueno, el otro asiste, y fijaros aquí la fórmula, ¿vale? El XT tiene, pues bueno, se divide en dos partes, probabilidad de pase y probabilidad subsiguiente del pase, y la probabilidad que genera cada pase, y en la segunda parte de la formulación, es el propio XG. Es decir, está basado en el XG, de cuánto XG se va generando en las secuencias posteriores, la probabilidad que se genere de sus diferentes XG. Entonces, claro, esto es interesante porque aquí, primero, yo no hace falta que haya tiro. Aquí lo único que hace falta es que haya situación, que saber dónde está el balón. Que no llega al delantero, bueno, pero yo sé que ha puesto el balón ahí. Pero ya puedo calcular amenazas sin tener en cuenta que haya un tiro. Soy capaz de medir un poquito mejor a los jugadores. Y en este caso, por ejemplo, en esta jugada tenemos el X de 0,17. La situación anterior, fijaros, este jugador partía de una situación de 0,158, ¿vale? ¿Por qué? Porque él tiene una probabilidad de tirar desde su situación, lo normal, de hecho, ahí es que tire, y no tiene una probabilidad de pasar. Pero claro, cuando él pasa y llega, genera un 0,17 XT, es decir, su elección ha generado un aumento de amenaza de 0,013. Y en cambio, este pase de aquí abajo, su situación inicial era de 0,077, es decir, muy baja. Y con su acción hizo crecer a 0,16. Es decir, ¿qué es lo que tenía valor aquí? Realmente el pase que generó, más esto es un caso de fin, este es el que generó valor, el que generó una amenaza real en esta situación. Entonces ya no tengo que usar esta división de X blindado o X, es decir, ya soy capaz de valorar a cada jugador en su justa, entre comillas, medida por la decisión que ha tomado. ¿Vale? ¿Qué problema tiene esto? Que si al final, fijaros, ¿cuál es la...? Si todo está basado en la probabilidad de pase y el XG que se genera, ¿qué es lo que se mide el XG? O sea, al final estos son modelos basados en el XG. Y el XG, ¿de qué depende totalmente? De la distancia. ¿Qué ocurre? Que si no hay avance de balón, no hay aumento de XG y por tanto es prácticamente el aumento del peligro externo. ¿Por qué? Porque si hay un pase horizontal, no hay incremento de XG. Dice, ¿y eso significa que un pase horizontal no genera peligro? Pues ahí está, pues un pase horizontal puede indicar un ida y vuelta, una circulación rápida, una descolocación, de poder hacer que se interior entre el intervalo lateral central. Un pase horizontal puede ser una de las cosas más peligrosas del mundo. Y estos modelos se pueden comparar. ¿Somos capaces de medir la confirmación con datos? No, pero sin duda. Y todos son. ¿Vale? Pero es importante saber cuáles son las limitaciones. De hecho, se ha puesto muy de moda este gráfico, pero vais a ver. Este tipo de cosas en el fútbol. Este es el partido de Real Madrid Paris Saint-Germain de la Champions, ¿no? Entonces, se ha puesto muy de moda porque son capaces, con el XT, bueno, este XT es el que más o menos empezó el primero, luego cada proveedor ha generado el suyo, Starbucks le llama OTV, otros le llaman BAE, ¿vale? Entonces, analizando la suma de los XT o lo que están entre cada amenaza, minuto a minuto, son capaces de hacer estos gráficos que se llaman gráficos de peligro. Entonces dices, ese partido el Madrid empezó dominando, luego bajó un poquito, el Paris Saint-Germain tuvo ahí sus ratitos y fijaros que casi siempre cuando hay un gol que no es XT, menos mal si tienes en cuenta el tiro, que es lo que más te genera XT, pues también te crece mucho. Ahí la gracia, por ejemplo, aquí es nunca tener en cuenta el tiro dentro de la amenaza. El tiro es una consecuencia, no una generación. Pero, y fijaros, estas son imágenes de 4 proveedores diferentes que publicaron justo y fijaros que más o menos
El de arriba hace XT, el de abajo hace BAE, el de la derecha es el perform, el de arriba es otro. Pero fijaros, más o menos los gráficos son prácticamente igual, cada uno con su modelo, con sus ajustes, pero son iguales. Y el de abajo lo hice un este. No me hizo falta mucho más. Un ejemplo. El Eventic, y lo único que hice fue coger, como dice, vale, XT amenazas, optimización, secuencias, una cadena de situación, histórico de bases a cada zona del campo, modelo de XG, inteligencia artificial, no sé qué. Depende de la distancia. Me cogí todos los pasos del partido, calculé la distancia que generaba, o sea, la distancia ganada en cada pase, de cada jugador. Cuanto más cerca la portería, más peligro tiene. Le tengo un pequeño coeficiente, porque lo mismo daba un pase de 50 metros desde mi portería, que un pase de 15 metros, que gane 15 metros en el acuerdo. No sería diagonal, directamente GX. No mismo ganar 10 metros en el medio campo que ganar 10 metros en el último tercio, pero tengo un pequeño coeficiente de 10 y 10 más el gráfico que sale abajo. Hay empresas que se dedican solamente a vender esta información, a decir que hacer un modelo de optimización artificial que es un paso ahora a un jugador en función de la métrica de acción. Un Excel y lo que gana, bueno, no es exactamente igual, pero vamos. El pico de financia aparece, la montaña se aproxima a mí, me sale un poco mal, los tres valles del Paris Saint-Germain, por esto voy detrás. Entonces, es importante, y esto ya no solamente en fútbol, sino en cualquier sector, conocer muy bien lo que hacéis, la explicatividad, ser capaz de explicar las negocios de que están las cosas que salen. En el mundo de las cajas negras están súper bien para los papers, pero el mundo de negocios está súper mal. No puedes explicarle un modelo de charla a un negocio de marketing sin explicar, porque lo que les interesa no es que seas capaz de predecir el charla. Tienes que explicarles la explicatividad para poder actuar bajo una serie de palancas para que no suba el charla. Pero es importante conocer que hay detrás de las cosas. Y luego ya estamos acabando la parte de proceso, ¿no? De métricas de red, de sistemas funcionales. Un equipo lo podemos analizar desde un punto de vista como si fuera una red, que se pasan el balón entre ellos, y luego hay dos tipos de redes, la unidireccional, como es Facebook, y si quieres la unidireccional de Twitter, o Twitter, tú me puedes seguir a mí, pero yo no puedo seguir a ti. ¿Vale? El fútbol es tipo Twitter. Tú me la puedes pasar, pero igual sí que no me la vas a pasar. Y eso, hay una serie de métricas que nos pueden ayudar a contextualizar. ¿Qué tipo de métricas existen? Por ejemplo, la densidad, cómo denso es un brazo. Es decir, si se pasa mucho el balón entre sí, nos puede empezar a cuantificar numéricamente cómo de combinativo es un equipo. Ahora dicen, no, es que Barcelona, tiki-taka, el famoso tal, el juego posicional, muchos pases, ya. Pues, ¿cómo lo uso? Se han dado 600 pases entre todos, donde una serie de jugadores. Al final, el poder cuantificar cuál es la densidad del equipo, pero no es importante. ¿Cuándo podemos conseguir que equipos de cierta densidad no tengan la densidad que suelen tener? Es decir, ¿qué ocurre cuando un equipo, ahí os he puesto a la derecha, de diferentes ligas, el box plot, la distribución de las densidades por partido? Tienes un rango, Y dices, oye, ¿qué pasa cuando el Barça, si normalmente se está manejando el interpartido entre 0,4 y 0,7, ¿qué pasa en los partidos que estuvo bajo 0,4? ¿Qué resultado tipo sería? Hay patrones. ¿Quién hizo ese equipo de rival para que el Barça no jugara como suele jugar? Eso no hace falta el entrenador. No gráficos. Eso es lo que analizamos la información y la visualizamos y nos puede dar pistas. Esto sería, por ejemplo, la densidad, la intermediación o la triangulación, el tema de cómo usa la triangulación, cómo se generan triangulaciones entre los jugadores. El número de guiadas, si son guiadas completas unidireccionales, el tema de la intermediación, cuáles son los jugadores, por ejemplo, tenemos cuenta, ¿no?, de cómo intermedia entre el valor vehículos, porque al final el jugador coge el valor por un sitio y el valor por otro. ¿Cuáles son jugadores puentes, ¿no?, que conectan, que unen los nuestros usuarios a la hora de balón a otras posiciones del campo? Es una cosa interesante, la gente como todo está punto en Barcelona, de lo que tiene público los partidos de Messi, son la mayoría de muchos años, y salía que el jugador con mayor intermediación del Barça era Xavi. Pero dije, ya, me vas a hacer muchas posesiones. Me voy a usar solamente las posesiones a pala del tiro. Xavi desapareció. Eran Iniesta y Messi, lo cual como sector de dirección. Pues ahí hay algo que puede, a nivel futbolístico, hay que investigar ahí, ¿no? ¿Cuál es la influencia? Igual me sentía que cuando el balón vas a poder salir uno para cada del tiro. Igual, por
por Xavi, la situación del partido de la otra, y lo que se buscaba no era un tiro inmediato, no de posicionar. O cuando el Barcelona tenía necesidad de meter o de llegar más rápido a puerta, las cadenas o los flujos de circulación eran diferentes y se apagaba otra serie de jugadores. Sí. Es muy interesante, pero si podéis cerrar. Sí, ya. Vale, perdón. Porque a la hora debemos de terminar. Vale, pues ya está. Pues esto es un tema de lo mismo. Esto sería el análisis de posicionamiento del jugador. Aquí es si lo castellizamos y lo hacemos. Ver un jugador adaptado en una zona, un juego por zona, o la capacidad de clusterizar. Y cómo lo trabajamos en la dirección deportiva. Nosotros trabajamos en un modelo mixto, pero diferente, sobre todo en el inicio del desarrollo de trabajo profesional. Aquí lo que tenemos es una red de ojeadores que es la parte tradicional, el labor cualitativo, o así estamos hablando de información que la parte cuantitativa, que no es todo lo que siempre dice, nunca se ficha a nadie con datos, pero nunca se ficha a nadie sin datos. Esto es un paper que hicimos con el tema de la clasificación espacial, ¿vale? Con equilibrio. Y esto es lo que usamos el estadístico de NIC para calcular esa correlación que había entre ambas etapas, ¿vale? Y para nosotros, por ejemplo, es súper importante, sobre todo en fases defensiva y ofensiva, ¿vale? Para la hora de fichar a un jugador, porque muchas veces decir el defensivo es complejo, no me gusta decir. Entonces, yo no soy un jugador que sea capaz de hacer lo que yo le pido, pero sí que tengo que ser capaz de ser un jugador que ha hecho lo que yo necesito. Y eso a veces es más importante dedicarle tiempo a saber con certeza que un jugador hace lo que yo le pido, que antes que perder el tiempo y dinero en investigación e inversión en predecir lo que va a hacer. Porque a día de hoy a una gente le cuesta encontrar que un jugador hace lo que pide. Esto es una aplicación de lo que está en Shiny. Yo me gusta que pronto lo puedas entender en Shiny. Aquí está un caso de Amazon, un Shiny Server y que pasa de Amazon. Por tanto, el tema de similitudes, similitud espacial, similitud física. ¿Vale? Y esto pues algunos puntos donde colaboro. El LID que es el desempeño de mi trabajo profesional. Independiente Valle, pues ahora sí la ventanilla, se utiliza bien un sistema de captura de información para los scouts, para los agentes, deportivo, la energía de la federación, una serie de equipos de diferentes niveles, agencia y formación. Y esta ha sido la manera que me libre. No sé si se oye. Bueno, soy José Ángel Olivas, gracias por tu magnífica charla. Obviamente la inteligencia artificial no es solo machine learning ni análisis de datos y mucho menos probabilidad y estadística, porque los humanos no funcionan así. Pero yo quería preguntarte tu opinión, y que tiene mucho que ver con el mundo del deporte y con otras cosas, de por qué los ridículos absolutos en las predicciones últimas, por ejemplo, el famoso 96,4% en la final del Open de Australia, Nadal del WTA, cuando todos sabíamos que probablemente ganase Nadal, ¿no? Cuando iba perdiendo 2-0, ¿por qué el 30% de probabilidades de ganar el Eurobasket de la selección española? ¿Por qué el ridículo de ayer de Bolsonaro-Lula? Entonces, ¿por qué el ridículo de las elecciones madrileñas? ¿Por qué el ridículo de las elecciones andaluzas? Aparte del sesgo político. Y obviamente, por ejemplo, lo de Lula o de Nadal es porque no se tiene en cuenta quién es Nadal, o lo de Lula porque no se tiene en cuenta cosas básicas de antropología social o de sociología, como es que el votante de derecha normalmente en las encuestas miente porque está mal visto votar a la extrema derecha. Entonces, claro, me gustaría saber tu opinión de cómo abordarlo, porque para mí es un poco muy fácil, o sea, abordarlo. De hecho, acercarse más al pronóstico electoral es muy fácil. Entonces, me gustaría saber tu opinión. Pues a ver, mi opinión en mundo fútbol, fíjate que yo no la predicción. Antes es una alusión a la predicción en el mundo del fútbol. Yo no me gusta la predicción en el fútbol, pero por partes a tu pregunta y es sencillo. Con las
comentado, en la parte electoral se acierta más cogiendo todas las encuestas y sacando un promedio que en la parte sociodemográfica de la encuesta. Hoy el candidato Ignacio Bolsonaro ha salido de su partido, ha pedido abiertamente que nadie, solo tanto suyo, contesta encuestas, se lo han pedido directamente. Eso debería sonarse en cuenta. Eso se tiene en cuenta, en serio, la estadística de encuestas está más claramente estudiada. Incluso se implementa, evidentemente creo que se falla. Respecto a lo de Nadal, es un tema interesante. Yo creo que la medición de Nadal no fue ridícula. Tú has dicho, el modelo no tuvo en cuenta Nadal. Yo sí que tuve en cuenta el modelo de Nadal. ¿Sabes cuántas veces Nadal remontó los hacer un pre-snap contra un Esos números al pasado, pero sabemos que Nadal es capaz de remontar. Sí, claro. Eso es normal. Yo te digo que Nadal se encontró 15 veces 2-0 en un Grand Slam contra un top 10. Entonces es estadística pasada. Sí, no, vale. ¿Cuántas? Sí. Estadística descriptiva. ¿Esta cosa es de estadística? Bueno, ¿Coges datos del pasado? Son datos del pasado, no soy de mañana. Es estadística, es estadística descriptiva. Un modelo de inteligencia artificial, lo he dicho antes, de formato, no tenía que ser son tontos. A ver, me lo piensas. Pero hay modelos de inteligencia artificial que no los soltan. Depende de la información que les pongas. Para mí fue ridículo el porcentaje de la película de Nadal, ¿no? De hecho, aceptó. De hecho, el modelo de No, porque perdí. no, el modelo aceptó de 3% de probabilidad. Es decir, cuando él lo sabía, Pero eso no es posibilidad, es probabilidad, lo que le dio que probar. bueno, pero lo aceptó. Si pasamos los requisitos con el lenguaje, no cambió. Ahora, no te pones el, si haces el modelo de clasificación. ¿Dónde dices que no? Pierde el 5, que un sitio en la moneda. No hay que dar sobre términos probabilísticos, ni trabajar sobre probabilidades. Y el tema es que personalmente el modelo de Nadal también me parece ridículo. En estadística puedes saber cuáles son los sesgos y en la selección de líneas que voy a llevar a todos. Gracias. Yo creo que esta discusión es interesante, pero requiere un poco más de tiempo. Agradecerte la charla, me parece muy interesante y no me pregunta, además una reflexión, no sé si estás de acuerdo con lo que voy a decir. Yo creo que cuando eres pequeño, de repente un día vas al cine o en la tele ves unos dibujos animados, ves cosas que se mueven y un día el mundo cambia cuando te das cuenta de que es una cosa que es animación, que es una técnica, yo creo que es muy interesante que mucha gente hoy se haya dado cuenta de que detrás del rendimiento deportivo, de que éxitos como los que estás comentando, otros como Carolina Marín, que también se están haciendo en este tema, J. Hombrado vino aquí a esta escuela hace unos años y habló de todo lo que llevaba haciendo desde finales de los 90 y cómo por eso pues, el Manolo Ciudad Real llegó a lo que llegó y para que la gente que está aquí sepa que hay un campo potencial de trabajo en el cual la informática ayuda a ganar títulos, a ganar prestigio, a ganar dinero y que el mundo real probablemente lo desconoce absolutamente, igual que mucha gente no se plantea los trucos de los efectos visuales y nuestros éxitos. Sí, totalmente. De hecho, muchas ramas, por ejemplo, el tema de la neurociencia y todo el tema del trabajo, por ejemplo, el voleibol, el tema de cómo mejorar las velocidades de reacción es básico, porque están investigando muchísimo. Pero que la informática, me gusta la base de todo. Todos tenemos que apoyar para poder desarrollar e investigar. Entonces, pues esa parte que es básico, si es informática, no. Ahora, en el deporte, esto no es como ahora el equipo de 20 personas o 10 personas por proyecto de todos los perfiles. En el mundo del deporte hay uno por perfil, como mucho, pero sí que saber un poco de todo. ¿Alguna pregunta de nuestra cara de alumnos? ¿También? Buenas tardes, gracias por la charla. Una preguntilla, solamente existen más, aparte del baloncesto, por ejemplo, también se supone que está creciendo también estos temas que pueden ser relacionados con Big Data y demás, porque en el fútbol se está viendo, tanto por ejemplo, Guardiola también implementó el contrato informático para tener Big Data en el equipo y poder prepararse mejor los partidos, y ha sido gran parte de eso en el City.
también está empezando a crecer el campo de como puede ser el baloncesto o El baloncesto no es la verdad. El baloncesto, otra cosa es que sea menos visible el baloncesto que el fútbol. Pero el baloncesto, no sé. De hecho, muchas de las cosas más en el fútbol son llegar a la baloncesto. Muchísimos. Sí, el baloncesto está en toda la NBA. En España hay una empresa muy importante que es Tripla. Ellos siempre empezó en la NBA, se fue a Estados Unidos a estudiar y empezó en la NBA y en España tiene su sección de baloncesto y la parte de fútbol, que es un poco más famosa, pero la parte de baloncesto de todo. Y ahí en redes sociales se trabaja mucho el baloncesto también con pitch control, con los objetos, más el baloncesto es más fácil de implementar, que son unos jugadores, muchísima información. Y el otro, estoy analizando el partido de España de baloncesto de la Eurocopa que contra Finlandia. Cuando nos hablan de un triple finlandés, me más de la NBA de no sé cuántos años, de triples, todos los tiros. Ahí estoy analizando secuencias, de hecho, hay muchísima información. Entonces, eso es lo que digo más. Y de NBA digo, Por la charla vamos a hablar de que estoy analizando datos en deportes y intentando analizar algo que creo muy importante y que sabes que lo hacéis en fútbol, es una gráfica de cada uno que realmente que meten. En esas estimaciones se tiene en cuenta, uno, en qué minutos se mete el goles, dos, la importancia del partido del primer goles, que principalmente tiene más exitoso gol que en la final de la Champions, y tres, qué distancia hay del marcador cuando se hace ese gol. ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores en el deporte que yo estoy analizando que te meten 5 goles cuando van ganando de 10, creo que no tiene que tener mayor importancia cuando vas empate. No sé si esto se tiene en cuenta en el fútbol. En el tema del minuto no, porque en el programa donde hay muchos goles, los de todo el partido, en el mundo del fútbol han visto que es una distribución bastante desbalanceada y no habría, digamos, muestra suficiente para poder analizar en el minuto. Sí que puedes hacerlo por la cuarta de hora. El tema que yo sepa, no meten el tema de la diferencia de gol, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, por inferencia causal, sí que el tema de los penaltis lo analizo. El tema de porque el exige del penalti, cuando he visto esto, pues es la misma situación, y cuando metes en otra jugada, pues se puede hacer. Claro, si haces una distribución y una anterior y 2-5, que es la distribución en 0,75 de la línea, en función de cuántos penaltis había pagado el portero, el priori del portero, no del tirador, de la situación del partido, de la presión, la parte psicológica de la función, no se entiende. Eso yo sí que lo puedo analizar. Pero los modelos que dices generalistas no tienen eso. Pero hay personas que no penaltis sí que lo pongamos una probabilidad 5 y meto presentaciones a los publicados por los publiqué en internet, que son un vídeo de Twitter, porque me dan interesado mucho, no sé, los intervalos para algún país, y sobre todo para ver si había afectado el cambio de ritmo y cómo afectaba el tipo de lanzador, el tipo de tirador de penalti, en función de su experiencia, su entrenamiento previo y cómo iba cambiando. En el lugar normal sí que se lo meto. O sea, lo que yo sepa, igual sí que lo tienen. Que yo sepa lo que. Y si lo tienen en cuenta, igual no sé el peso que le da. Al final la cuestión. Bueno, veo algunas otras manos levantadas, pero Hemos llegado, se había conocido Jesús aquí y queremos otra actividad, el inicio de la actividad en el director profesional, justo a la una, que también tenemos que estar presentes en el aula de lado. Bueno, quiero agradecer a todos y a todas por haber asistido, espero que hayan escuchado interesante. Continuamos con el ciclo de conferencias el 2 de noviembre. Bueno, ahora me gustaría dar un fuerte aplauso